Hermanos, hoy vamos al tema número 4 de la serie No te olvides. Y la idea de esta serie es que realmente no olvidemos algunas de las cosas que son muy importantes dentro de la vida del cristiano, para la vida del cristiano. Si usted y yo decimos ser cristianos, hermanos, hay cosas que no podemos olvidarnos. Debemos de acordarnos y eso debe ser parte de la vida nuestra. El tema de hoy lo he titulado El estudio de la Biblia. Y eso es algo que como iglesia, como cristianos, no podemos olvidar. Quiero empezar contándoles esta historia. Dice la historia que en cierta ocasión un joven adquirió con gran esfuerzo un boleto de tren para realizar un largo viaje, un viaje que siempre había soñado. Durante el viaje no comió casi nada, pues había gastado prácticamente todo su dinero en el boleto. No creía que sus ingresos le permitirían pagar la cuenta del restaurante, en este caso en el tren. El último día, ya sintiendo que no podía soportar más el hambre, acudió al comedor diciéndose a sí mismo: así tenga que pagar la cuenta lavando platos, hoy voy a darme una gran cena. Qué sorpresa se llevó cuando preguntó al mesero por la cuenta y él le dijo: no señor, usted no debe nada. Su boleto incluye la alimentación de toda la travesía. Hermanos, así sucede muchas veces con nosotros los cristianos. En este caso tenemos en nuestras manos la fuente de nuestra provisión, que es la palabra de Dios, fuente de vida y promesas, y sin embargo hacemos lo del joven de la historia. Vivimos sin disfrutar lo bueno que Dios tiene para nosotros, pues ignoramos su palabra, sus promesas y sus bendiciones. Y a veces por no estudiar la palabra en este caso. Hermanos, por eso como cristianos no podemos olvidarnos lo importante que debe ser para nosotros el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, y aunque el estudio de la palabra de Dios es muy importante o debe ser muy importante en la vida del cristiano, lamentablemente, hermanos, y de verdad en letras mayúsculas, lamentablemente, estamos en el tiempo donde la mayoría de los creyentes parece que no les interesa mucho el estudio de la Biblia. Y por ese motivo no se conoce bien la verdad de Dios, en donde la mayoría, inclusive cristianos, hermanos, se han agarrado de versículos sacados de contexto para afirmar que no es necesario estudiar tanto la palabra de Dios, que no es necesario estudiar tanto la Biblia. Y han sacado versículos, hermanos, torcidos completamente para afirmar estas cosas. Y yo quiero hablar y dar esos versículos que han sacado de contexto muy rápidamente para afirmar y decirle a la iglesia que usted no tiene que estudiar tanto la palabra de Dios. El primero se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que los ídolos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y esta es la parte del versículo que sacan completamente de contexto. Dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchos han tomado esta parte del versículo donde dice que el conocimiento envanece para sacarlo de contexto y afirmarle a la iglesia, a las personas, y decirles: no es necesario estudiar tanto la palabra porque más bien el conocimiento envanece. Hermanos, pero el contexto real de esta palabra nos muestra que el conocimiento envanece. Se refiere a aquellos creyentes que sabían que un ídolo no era nada. O sea, que un ídolo no tiene ningún valor, que no tiene no puede atribuírsele nada porque es simplemente un objeto, algo hecho por los hombres. Un ídolo no era nada. Y como los corintios sabían, algunos de ellos, que no era nada, dice que comían de lo sacrificado a los ídolos. Comían cosas sacrificadas a los ídolos porque muchos entendían que no era nada.
Por eso, en este caso, por el comer cosas sacrificadas a los ídolos, ellos hacían tropezar a los más débiles en la fe, por lo cual era mejor que caminaran en amor. Por eso el amor edifica. Mejor que caminaran en amor y no comieran alimentos sacrificados a los ídolos, por amor a los hermanos débiles en la fe. A eso se refiere Pablo cuando dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica, pero no tiene nada que ver con el estudio de la palabra de Dios. Otro pasaje que han sacado fuera de contexto para afirmar que no es necesario estudiar tanto la Biblia es 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, dice la palabra: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y esta es la parte que sacan de contexto. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y muchos han tomado esto para decir, es que la letra mata. La mucha letra mata, o sea, para no estudiar la palabra de Dios, para no estudiar la Biblia. Igual sacado de contexto, porque el contexto nos muestra que al decir la letra mata se refiere a la ley del antiguo pacto. Eso es lo que viene hablando Pablo del antiguo pacto que fue escrito en este caso en tablas de piedra. Este pacto no traía salvación al hombre, sino que más bien condenaba al hombre, porque tenía que cumplir toda la ley y nadie pudo cumplir la ley. Pero en el nuevo pacto, en la ley del Espíritu, ahora trae justicia y trae salvación. La letra mata, mas el Espíritu vivifica, porque es por medio del Espíritu que ahora el creyente recibe su palabra para obedecer a Dios en obediencia de lo que Dios manda ahora. Pero no es un asunto de letras grabadas en una piedra, sino en el corazón nuestro ahora, en el nuevo pacto. Pero agarrar este versículo para afirmar eso también, hermanos, es completamente errado, y sin embargo hoy hay muchos que lo utilizan dentro del cristianismo. Hermanos, si esto fuera verdad y que no es necesario estudiar tanto la palabra, hermanos, esto negaría toda la verdad que Dios nos habla a través de su misma palabra, como lo vamos a ver en esta escritura o en estos versículos. Vamos a ver primeramente San Juan capítulo 5 versículo 39. Y dice la palabra en San Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras. Oigan, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, en este caso hablando Cristo. Y es interesante porque Él dice, escudriñad las Escrituras. Esa palabra escudriñar, en el original la palabra es eraunao, y esta palabra significa o viene en este caso a decir la idea de inquirir la palabra de Dios. Y esa palabra también es extraña, porque la palabra inquirir significa buscar e investigar. O sea que nosotros, la iglesia, tenemos la obligación de escudriñar la palabra de Dios, de estudiar este libro tan maravilloso donde Dios se nos muestra a cada uno de nosotros, hermanos, pero debemos de estudiar esta palabra. Y eso es una responsabilidad suya y mía. Si somos cristianos de verdad, si somos creyentes, debemos de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios todos los días, si fuera posible, de nuestra vida. Todos los días usted debería sacar un rato, un tiempo, así como saca rato y tiempo para muchas cosas. Debería sacar el tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios. Debemos de estudiar la palabra como lo hizo Esdras. Vamos a ver a Esdras, y no solamente a Esdras, sino los primeros cristianos también, cómo ellos estudiaban la palabra de Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice la palabra, porque Esdras había, oigan esto, preparado su corazón para inquirir
O sea, para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para este tiempo, hermanos, de Esdras es cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio. Ellos se habían olvidado de la ley de Dios. Esdras vuelve nuevamente a retomar la palabra de Dios, a retomar la ley de Dios. Y Esdras ahora dice la palabra que él prepara su corazón para inquirir, para estudiar la palabra de Dios. Esdras, como vemos, dice, preparó su corazón para estudiar la ley de Dios. O sea, que para estudiar la palabra, hermanos, el creyente debe de tener disposición en su corazón. Hermano, usted debe disponer su corazón para buscar la palabra, para estudiar la palabra, para leer la palabra. Si usted no prepara su corazón para eso, hermano, cada vez le va a ser más difícil leer, estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía vivimos en esta carne, hermanos, y la carne no se deleita, no se agrada en buscar lo que es de Dios. Hermanos, a veces es más fácil sentarse, hermanos, a ver el Facebook. Es más fácil sentarse al televisor a ver una serie, hermanos, y nuestra carne no tiene ningún problema, y mucho menos nuestro corazón. Y no significa que no pueda ver el Facebook, que no pueda ver una serie, pero hermano, nuestro primer lugar, o tener en primer lugar, debe estar la palabra de Dios. A veces conocemos más de fútbol que de la palabra de Dios. A veces conocemos más de cualquier otra cosa que de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos preparado nuestro corazón para estudiar la palabra. Hermanos, Esdras no solo preparó su corazón para estudiar la ley de Dios, sino también dice para cumplirla y para poder enseñarla. Hermanos, yo sé que tal vez a usted no tiene la obligación, aunque usted debería hablarle la palabra a otra persona. Yo tengo más la obligación de enseñar la palabra, pero por lo menos la parte de cumplirla yo creo que nos corresponde a todos en este lugar. Todo cristiano debe preparar su corazón para leer la palabra, estudiarla, pero a la hora de estudiarla, hermanos, es para cumplirla. Es para hacer lo que ella nos muestra, lo que Dios nos está mostrando en ella, hermanos. Porque déjeme decirle esto, ¿cómo usted va a conocer la voluntad de Dios si usted no estudia su palabra? ¿Cómo usted va a conocer cuál es la voluntad de Dios si nunca estudiamos la palabra, hermanos? Y a veces hacemos de la palabra más bien a veces como un amuleto, y la gente cree, lamentablemente muchas personas creen que porque tienen una Biblia en la casa y la tienen abierta ahí en la cómoda, a la par de la cama o en la sala, y la tienen abierta, ojalá en el Salmo 91, hermanos, eso va a traer bendición a su vida y a su hogar. Usted quiere que la palabra de Dios y Dios mismo traiga bendición a su vida y traiga bendición a su hogar. Empiece a estudiar este hermoso libro que es la palabra de Dios, y no solo a estudiarlo, sino también a aplicarlo a su vida y a su corazón. Empiece a cumplir la palabra. Y luego de eso podrá inclusive enseñar a otros, hablarles a otros del Dios maravilloso que nos muestra esta bendita y hermosa palabra de Dios. Amén, iglesia. Otro pasaje lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 42. Hermanos, ahí viene un título en el verso 43 que dice la vida de los primeros cristianos. Yo siempre he creído que ese versículo debería estar más arriba, no ahí abajo, pero bueno, ahí pusieron el título ese. Pero ve lo que dice Hechos 41, Hechos 2 del 41 al 42 en relación a la vida de los primeros cristianos, porque acá es donde empieza la iglesia a desarrollarse, a extenderse por medio del Evangelio. Y aquí vienen los primeros cristianos, los primeros creyentes. En el capítulo 2, versos 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra, aquí Pedro predicándoles, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así inicia la iglesia. Verso 42, vea qué hacen este grupo de personas después de convertirse en el Evangelio. Y perseveraban.
Oiga la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero hermanos, es interesante porque ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, que ellos perseveraban en la enseñanza de la palabra. Porque esa era la doctrina de los apóstoles, era la enseñanza de la palabra. Hermanos, notemos aquí que cómo después de volverse al Señor los cristianos perseveraban en la enseñanza de la palabra. O sea que un cristiano que dice ser cristiano, él ahora debe perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. Debe perseverar en eso, en el estudio de la palabra. Hoy la mayoría de cristianos, hermanos, lamentablemente no perseveran en el estudio o enseñanza de la palabra de Dios. La mayoría, hermanos de la iglesia, lamentablemente no perseveran en eso. No conocen la palabra. Hermanos, a veces, yo lo he dicho y voy a volverlo a decir, a veces lamentablemente estamos igual o peor a veces que la iglesia tradicional, entiéndase, iglesia católica. Porque a veces la iglesia, al igual que en el catolicismo, la gente dice creer algo, pero no sabe por qué lo cree. Simplemente lo cree y lo defiende. Pero cuando usted le dice, demuéstremelo en la palabra, o sea, si usted cree algo es porque es bíblico. Y a veces la iglesia cree cosas, hermanos, que están muy lejos de la palabra de Dios. Hermanos, uno oye a veces, lamentablemente, a muchos hasta cristianos decir frases como dice el Señor, a Dios orando y con el mazo dando. Hermanos, y eso es antibíblico. Otros dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Hermanos, sacan cosas, y esas son las mínimas. Cosas que dicen afirmar que la palabra enseña, pero que están muy lejos de la verdad de Dios, de lo que la palabra de Dios enseña. Y son frases que a veces las creemos. Y las creemos porque alguien las dijo, o porque se hizo popular la frase, y la creemos, aun cuando no es bíblica. Aun cuando no es bíblica. Hermanos, si un cristiano no persevera en el estudio de la palabra, no podrá crecer espiritualmente. Óigame en esto, un cristiano que no persevere en el estudio de la palabra de Dios no podrá crecer espiritualmente. La única forma en que usted puede crecer, hermano, es a través de la palabra, no hay otra forma. Usted no crece espiritualmente porque yo ore por usted y usted caiga al piso en la iglesia. Usted no crece espiritualmente por eso, porque le impongan las manos. Usted crece espiritualmente cuando usted, hermano, estudia la palabra y crece en esta palabra, madura en esta palabra, cree en esta palabra, aplica esta palabra a su vida, a su corazón, para que Dios cambie su vida y su manera de pensar y de vivir. Y vamos a ver algunos versículos que nos muestran esta realidad del estudio de la palabra para crecer espiritualmente. Vamos a ver Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así Pedro: desead, oigan la palabra, desead. O sea, que haya un deseo en el creyente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, vea lo que dice aquí Pedro. Dice que en el creyente debe haber primero un deseo por la palabra de Dios. Tiene que haber un deseo por esta escritura, un deseo por la palabra. Y ahora Pedro inmediatamente hace una comparación de cómo debe ser el deseo de un cristiano, el deseo de un creyente por la palabra de Dios. Y dice Pedro, como un niño recién nacido.
Hermanos, ¿qué es lo que hace un niño recién nacido cuando él tiene hambre? ¿Qué es lo que él hace? Hermanos, no es llorar y llorar desconsoladamente hasta que la madre le ponga el pecho y el niño hasta que no sé cómo decirlo, o sea, él siente, se le ve una cara de felicidad, de satisfacción, ahora deja el llanto y es como ahora estoy comiendo, ahora estoy satisfecho. Desead como niños recién nacidos la leche, pero note otra palabra, espiritual, no adulterada. Hermanos, Pedro es enfático en que la palabra no debe ser adulterada. Hermanos, si está comprobado y se dice que la mejor leche, por no decir la única leche que debería recibir un niño es la leche materna. Aunque hoy se les da fórmula, se les da otro tipo de leche, pero esa no es la ideal, la adecuada para el crecimiento de un niño. Yo no creo que cuando Pedro escribió esto, pues había como hoy leche de fórmula. Pero Pedro sí entendía que la leche tenía que ser pura. Tenía que ser pura. La leche no adulterada, espiritual y no adulterada, para que por ella, por la palabra de Dios, crezcamos en nuestra salvación, hermanos. Si usted es un hermano perezoso y usted no desea, hermano, el estudio de la palabra de Dios, usted no va a crecer espiritualmente. Usted necesita sacar todos los días, ojalá, el tiempo para leer, escudriñar la palabra de Dios. Otro ejemplo lo encontramos por medio de la palabra en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, vea lo que le dice el apóstol Pablo a sus lectores, en este caso a la iglesia de los colosenses. Dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, oigan, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora voy a hacer aquí un alto, porque Pablo dice que él ora por los colosenses y su oración, su ruego, es para pedirle al Señor para que ellos sean llenos ¿de qué? Del conocimiento. Del conocimiento de su voluntad. ¿De cuál voluntad? De la voluntad de Dios. Pregunto, hermanos, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, si no leemos, si no estudiamos la Biblia? Si no estudiamos la palabra de Dios, que tenemos el privilegio, hermanos, la bendición que Dios nos ha dado de poder tenerla en nuestras manos y en nuestro idioma. No solamente de tenerla en nuestras manos, sino en nuestro idioma. Hoy tenemos, hermanos, inclusive, tenemos la bendición de tener versiones de la Biblia, donde pueden ayudarnos para aclararnos lo que estamos leyendo. Versiones más claras, con un lenguaje más sencillo, que se adapte a nosotros para poder comprender lo que Dios nos está hablando, quiere hablarnos a través de su palabra. Por otro lado, tenemos la bendición de la tecnología, hermanos. Hoy usted puede descargar la Biblia en audio. Usted puede descargar la Biblia en audio y puede escucharla, puede ir escuchándola en el radio de su carro. Puede escucharla en el teléfono, puede ponerla, hermanos, por Bluetooth al televisor, al equipo de sonido. Usted hoy tiene toda la facilidad para escuchar la palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra también. Y Pablo estaba orando por ellos para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora vea el versículo 10. Dice el versículo 10, ya leímos el 9, dice el 10.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, debemos de crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Hoy uno de los grandes problemas que tiene la iglesia moderna, hermanos, es que la iglesia moderna se está haciendo un Dios conforme a su imagen, conforme a su antojo. Hermanos, nosotros no podemos acomodar a Dios a nuestra mente o a nuestra perspectiva. Yo tengo que conocer al Dios de la Biblia. Si yo no conozco al Dios de la Biblia, hermanos, yo no conozco al Dios verdadero. Yo necesito conocer al Dios de la palabra de Dios, al Dios de la Biblia. Hermanos, ¿de qué enseña? ¿Quién es este Dios al cual yo ahora creo, en el cual yo ahora adoro, en el cual ahora yo lo estudio para caminar de acuerdo a su voluntad, hermanos? No hay otra forma de conocer al Dios de la Biblia sino es a través de la misma palabra de Dios. No hay otra forma. Hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo ora por los colosenses, para que ellos sean llenos del conocimiento del Señor. Y es interesante, y él dice, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos su voluntad, hermanos, ¿cómo vamos a caminar de acuerdo a su voluntad? ¿Cómo usted va a caminar como es digno del Señor si usted no conoce qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios te demanda a través de la palabra? Otro pasaje, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia. Oigan lo que dice aquí Pedro terminando la carta. Antes bien, creced, habla de crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Pero vean cómo Pedro termina esta carta, él diciendo que debemos de crecer en la gracia, pero también en el conocimiento de Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, crecer en el conocimiento de Cristo. Hermanos, si quiero decirles algo, y lo digo de todo mi corazón, y espero que no suene a jactancia esto que voy a decir, pero hermanos, los que han estado en escuela bíblica, los que saben lo que es escuela bíblica, que damos escuela bíblica acá en la iglesia, hermanos, el primer tema que yo toco en escuela bíblica es la salvación. Todo lo que implica la salvación, lo que la Biblia muestra de la salvación, hermanos. Y he tenido personas de años de ser cristianos. Hermanos, de años, de verdad, de años de ser cristianos. Adultos mayores inclusive, que se han acercado y me han dicho, pastor, en toda mi vida y mis años de haber conocido el Evangelio, nunca había estudiado esto y había visto esto como lo he aprendido ahora. Y para mí es un asombro, porque se supone que lo primero que nosotros debemos de conocer y tener bien claro en nuestra vida es todo lo que implica la salvación en Cristo. Esa es la base del cristianismo, es la base de nuestra fe, hermanos, es nuestra salvación. Y si yo no entiendo todo lo que conlleva la salvación, del por qué soy salvo, y todo lo que Cristo hizo en esa cruz para salvarme a mí, hermanos, yo nunca voy a entender el cristianismo y mucho menos voy a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios si no entiendo la obra de Cristo en mi vida. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo entonces los pastores y qué estamos haciendo en la iglesia? Si se supone que ese lugar que Dios nos ha dejado, porque puso pastores para poder enseñar a su grey, para poder alimentar a su grey, hermanos, de pastos verdes para que la iglesia crezca y madure en la fe. Y muchos desconocen cosas y de años de ser cristianos. Hermanos, si el cristiano
no persevera en el estudio de la palabra de Dios, óigame en esto. Si un cristiano no persevera en el estudio de la palabra de Dios, abrazará y creerá en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas que hoy lamentablemente están por doquier en la iglesia cristiana. Si usted no conoce la verdad, hermano, usted va a ser engañado. Y usted, hermanos, va a decirle amén a todo, aunque sea una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Ahora vea cómo la palabra nos advierte en esto. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice el apóstol Pedro, ahí viene un titulillo y dice falsos profetas y falsos maestros. Dice la palabra, hablando Pedro, pero hubo también, y note que está hablando del Antiguo Testamento, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y nótese, entre el pueblo, no fuera del pueblo, entre el pueblo. Como habrá, ahora Pedro lo trae al tiempo presente, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. Hermanos, si el problema de esto no es que sean falsos solamente, el problema es que son maestros. Son maestros de la falsedad. Son maestros que enseñan falsas doctrinas, falsas enseñanzas y están entre nosotros, están dentro de la iglesia. Pedro lo está afirmando acá. Y oigan esto, como habrá entre vosotros falsos maestros, y oiga, que introducirán encubiertamente herejías. Y oiga, esas herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y nótese la palabra, que ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, eso de introducir encubiertamente, se lo voy a poner de esta forma, yo creo que muchos van a entenderme. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, alguna vez metimos al hospital comida, picaritas para comer, y se supone que no debemos de hacerlo? ¿Alguien alguna vez lo hizo? Confiésese. Yo lo hice una vez que mi hijo estaba en el hospital y tenía que pasar toda la noche. Me llevé un abrigo que tenía bolsas por dentro y ahí empecé a echar picaritas y galletas. Hermanos, esa palabra de introducir encubiertamente es eso, ellos van a venir y van a meter a escondidillas, así de una forma muy sutil, que suene parecido a la verdad, hermanos, pero van a meter e introducir dentro de la iglesia falsas doctrinas, falsas enseñanzas, cosas que parecen que son verdad, pero no lo son. Y termina diciendo Pedro en el versículo 3, dice, y muchos, oigan, muchos seguirán sus disoluciones. Esa palabra disoluciones es de disolver. O sea, van a seguir esa enseñanza que es una media enseñanza, que es una verdad a medias que se convierte en una mentira. Muchos van a seguir sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, pero nótese que Pedro está advirtiéndonos que vendrán muchos falsos maestros. Y son muchos. Y son falsos. Y son maestros. Y van a estar dentro de la iglesia. Ahora, vea lo que también, no solamente Pedro habla de esto, sino también Pablo le enseña esto a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4, le dice Pablo a Timoteo, y oiga cómo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Y oiga, ¿en qué confronta Pablo a Timoteo? En que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, enseñanza. Dice, porque vendrá tiempo, y yo creo que estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, esta palabra, no sufrirán la sana doctrina, no van a soportar, no van a querer escuchar la sana doctrina. Hermanos, porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. A las personas les gusta más que les digan cosas que suenen bonitas, agradables, como todos vamos para el cielo. Usted ahora es cristiano, ahora todo te va a salir bien, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, ahora verás toda la gloria de Dios sobre tu vida. Y eso suena hermosísimo, suena agradable, suena bonito, hermanos, pero esa no es la verdad del Evangelio. Ahora, la verdad es que Dios nos va a bendecir, la verdad es que Dios va a estar con nosotros, pero hermanos, Dios nunca dijo que usted no va a pasar pruebas, no va a pasar luchas, no va a pasar dificultades en esta tierra, en este mundo, por ser cristiano. Eso no enseña la palabra. Por eso la Biblia nos muestra que nuestro galardón, hermanos, la herencia que tenemos es al final de la carrera, no es acá. Acá hay que luchar y tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo, únicamente en Cristo, para seguir la carrera de la fe. Pero a veces, hermanos, les gusta escuchar cosas bonitas. Y eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Vea otra vez, versículo 2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oigan esto, se amontonarán maestros, y otra vez se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos, y no, ojo al 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y todos saben que es una fábula. Hermano, una fábula es algo que es una mentira. Y usted lo hace reír, a usted le gusta la fábula, pero es eso, es una fábula, eso es algo ficticio, eso no es real, eso es mentira. Hermanos, ahora un día de estos, alguien posteó ahí, yo no sé cuántos de ustedes han oído, por ejemplo, en una de las iglesias Hillsong, donde ya una iglesia Hillsong se separó y ahora la iglesia es gay lésbica. Inclusive uno de sus pastores se casó con otro pastor, siendo ambos hombres. Y ahora salió otro que es de la iglesia metodista. Y él igual, ahora en Estados Unidos, creo, donde es una de las iglesias más grandes de las metodistas en Estados Unidos, y ahora él también se declara homosexual y que Dios está a favor. Y él habla de que él le reclama a Dios y él le dice que por qué Dios lo hizo así. O sea, que Dios es injusto porque Dios lo hizo así, sintiendo atracción por los hombres. Que él no puede entender cómo Dios, si lo hizo así, él tiene que, de acuerdo a la palabra, porque él entendía que la palabra decía que él tenía que casarse era con una mujer, no con un hombre. Y él reclamaba, ¿por qué entonces usted me puso este sentimiento a mí? Hasta que él dice que él tuvo una epifanía, él tuvo un encuentro con el Señor. A él le pasó algo extraordinario, tuvo una experiencia donde Dios le hizo entender que Dios lo aceptaba así y que Dios aceptaba a todos los homosexuales igualmente y que iban para el cielo prácticamente, sin arrepentirse de su pecado. Hermanos, estas son las fábulas que estamos escuchando. Estas son las fábulas que estamos viendo hoy, hermanos, y además de estas, muchas falsas doctrinas, porque vuelvo a decir esto, hermanos, si usted no persevera en el estudio de la palabra, usted abrazará y creerá en falsas doctrinas como por ejemplo el evangelio de la prosperidad.
Uno de los evangelios más fuertes actualmente, lamentablemente, el evangelio de la superprosperidad. Usted viene a Cristo y ahora tú vas a enriquecerte. Todos vamos a ser ricos. Y todo lo que predican tiene que ver con dinero. Ese es un falso evangelio. Otro evangelio, hermanos, que se está abrazando hoy de falsos maestros es el evangelio de la superfe. En el evangelio de la superfe es que usted tiene que tener una fe donde todo lo que usted crea, hermanos, se le va a hacer. Dios le va a cumplir todo lo que usted desea. Solo créelo. Y Dios lo tiene que hacer. Porque es tu fe. Y por tu fe se va a mover todas las cosas y va a suceder de todo. Hermanos, pero eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza, porque mi fe nunca podrá estar encima de la voluntad de Dios y su palabra. Nunca. Mi fe debe alinearse a la palabra de Dios. Mi fe debe alinearse al corazón de Dios, al pensamiento de Dios. Y yo debo tener fe en lo que Dios ha dicho, no en mi propia fe, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahí debe estar nuestra fe, en lo que Él dice en su palabra. Yo debo de creerlo y vivir caminando bajo eso que Dios ha dicho. Eso es fe. Pero yo debo conocer bien qué es lo que Dios ha dicho para mi vida. Amén, iglesia. Dentro de estas falsas enseñanzas y doctrinas, hermanos, entran, por ejemplo, el famoso atar y desatar, donde hoy la iglesia cree que pueden atar y desatar cosas. Entra el famoso pacte con Dios, y hoy la iglesia cree, muchos lamentablemente creen que pueden pactar con Dios, donde bíblicamente el hombre no puede pactar con Dios. Es imposible. Todos los pactos que se establecen en la Biblia son los pactos de Dios para el hombre, y el hombre debe obedecer, sujetarse al pacto que Dios ha establecido. Pero hoy enseñan estos falsos maestros como pacte con Dios, y eso tiene que ver también con el evangelio de la prosperidad, porque al pactar con Dios es venga y eche primero. Y ellos creen que porque echan dinero ya hicieron un pacto con Dios, y ahora Dios está obligado a darles todo lo que ellos quieren en su corazón. Otro ejemplo de esto es el famoso decláralo y decrétalo. El declarar y decretar. Que yo tengo autoridad en mi boca para declarar, para decretar, y las cosas van a suceder. Hermanos, a nosotros no nos hace caso ni el perro de la casa. El perro le decimos, échese, quédese ahí quedito, y sale y se va. Pero ellos afirman que nosotros tenemos poder en nuestra boca para declarar y decretar. Y dicen, hecho está. Pero el problema es que nada se hizo, no sucedió nada. Y lo siguen creyendo y lo tienen como una verdad bíblica cuando es una mentira. Una mentira, iglesia, porque eso no enseña la verdad de Dios. Otra cosa que afirman es como, por ejemplo, que podemos cubrir a las personas o a los objetos con la sangre de Cristo. Yo cubro mi casa con la sangre de Cristo. Yo cubro a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa con la sangre de Cristo. Hermanos, el hombre no puede cubrir con la sangre de Cristo a nadie. Y busquen la palabra donde a alguien lo cubrieron con la sangre de Cristo. La Biblia enseña que somos cubiertos con la sangre de Cristo aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero el que nos cubrió con su sangre es Dios mismo. Porque esa sangre que fue derramada ahora, hermanos, nos es aplicada para el perdón de nuestros pecados. Para eso es la sangre de Cristo, para el perdón de pecados. No tiene otra función la sangre de Cristo que el perdón de los pecados. Y hoy muchos han tomado eso y suena muy espiritual, suena muy místico, pero no es bíblico. Todo esto trae, hermanos, el no estudiar la palabra de Dios. Hermanos, si un cristiano no persevera en el estudio de la palabra de Dios, otra vez abrazará y creerá
falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Ahora, hermanos, si los cristianos no estudiamos la palabra de Dios, óigame en esto, es como si desecháramos a Dios mismo de nuestras vidas. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, es como si desecháramos a Dios mismo de nuestras vidas, ya que Dios se nos revela a través de su palabra escrita. Si Dios se me revela a través de su palabra escrita y yo no estudio su palabra escrita, es como decirle: Señor, yo no quiero nada con usted. Es desechar a Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en un momento. Vamos a verlo en Oseas capítulo 4, versículo 6. En Oseas capítulo 4, versículo 6, vea lo que habla el profeta Oseas al pueblo de Dios. En este caso, Dios hablándole a su pueblo, y dice así Oseas 4:6: mi pueblo, oigan esto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, o sea, el conocimiento era la ley de Dios, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, si desechamos la instrucción de la palabra, si desechamos la ley de Dios, si desechamos el estudio de la palabra de Dios, desechamos a Dios. Para el tiempo del profeta Oseas, hermanos, es antes de que Israel del norte sea destruido. O sea, el profeta Oseas le habla a Israel del norte, que recuerden que es destruido completamente por los asirios. Interesantemente, usted empieza a leer el profeta Oseas y Dios empieza hablándole a su pueblo cuando le dice al profeta: ve y cásate con una mujer prostituta. Y Oseas se casa con una mujer prostituta porque esta mujer representaba a Israel. Israel le había dado la espalda a Dios. Israel se había prostituido, se había ido tras otros dioses. ¿Y cómo lo habían hecho? Se habían olvidado de Él por medio de su palabra y de su ley. Si olvidan tu ley, si olvidamos su palabra, hermanos, nos olvidamos de Dios, nos prostituimos. Y hoy la iglesia está desechando la palabra de Dios. Hoy la iglesia está abandonando la palabra de Dios. Hoy, hermanos, lamentablemente, aunque acaba de cumplirse el año 500 y algo de la Reforma Protestante, hermanos, no estamos lejos de que está sucediendo lo mismo que sucedió para el tiempo de Martín Lutero. La iglesia había abandonado la palabra, la iglesia había metido falsas doctrinas, y Martín Lutero levantó la voz en contra de la iglesia porque habían abandonado la palabra, y hoy estamos otra vez viviendo la misma historia. Hoy la iglesia necesita una reforma también. Hoy estamos abandonando la palabra por fábulas. No conocemos la Biblia, no conocemos la palabra de Dios. Hermanos, yo he tenido personas acá que se han ido de la iglesia porque a la hora de escuchar el mensaje han dicho: no creo eso, yo creo esto, aunque sea antibíblico. Una muchacha venía de una iglesia donde ella le profetizaban y le hablaban. Y el día que vino acá, yo hablé en contra de las profecías que dan hoy en las iglesias, falsas profecías. Y ella dijo: no vuelvo ahí porque a mí me gusta que me profeticen. Que le vaya bien. Yo no puedo hacer nada. Hermano, la gente anda buscando lo que quiere oír, pero no lo que Dios muestra en su palabra. Y eso es un problema hoy. Hoy la gente anda en las iglesias buscando la famosa unción, cuando la Biblia dice que el que nos ungió es Dios. Si usted es cristiano de verdad, ya tiene la unción de Dios en su vida para caminar como cristiano y como creyente. Pero esto es así, hermanos. Ahora vea lo que dice Jesús en relación a esto también. Vamos a ver San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice la palabra, hablando de nuestro Señor Jesucristo: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oigan esto:
Si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que si alguien dice que es discípulo de Cristo, ¿dónde debe permanecer? En su palabra. Hermanos, es en su palabra. Si permanecéis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ojo la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad de su palabra, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libres, iglesia? Esa palabra nos hace libres cuando conocemos la verdad de ella. Ella trae libertad. Ella tiene poder de Dios para cambiar y transformar la vida nuestra. Es su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad del Evangelio. Pero debemos de permanecer en esa verdad. Debemos de permanecer en su palabra, iglesia. Y para eso hay que estudiar su palabra. La Biblia, hermanos, es un instrumento imprescindible para nuestro crecimiento espiritual. Al sumergirnos en la palabra de Dios, comenzamos a adquirir la mente de Cristo y aprendemos cómo vivir la vida cristiana, ya que un creyente que no estudia la palabra de Dios, hermano, no podrá, así de fácil, no podrá crecer espiritualmente. No podrá. Hermanos, si quiero terminar con eso que me encontré, y dice así, y tiene como título la Biblia, y dice: este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias son verdaderas. Es luz que dirige, es pan que alimenta y sustenta, trae consuelo y gozo al corazón del creyente. Es mapa del viajero, es báculo del peregrino, es brújula del navegante, es espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado, es el cielo abierto y muestra las puertas del infierno. Cristo es su gran tema, nuestra salvación su propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar nuestros pies. Léala para ser sabio y practíquela para ser santo. Léala con lentitud, con frecuencia y con oración. Hermano, nunca olvides la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios. Nunca lo olvides. Y estudia, lee la palabra de Dios, iglesia. Es necesario para tu crecimiento espiritual, para tu vida. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado a través de tu misma palabra, Señor. Señor, y hoy quiero orar como oró Pablo por la iglesia de los Colosenses y pedirte, Señor, que tú motives el corazón de tu pueblo, el corazón de tus hijos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu verdad, en el conocimiento de tu palabra, Señor, para que andemos como es digno del Evangelio. Que tú traigas, Señor, ese deseo, como dice Pedro, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, Señor. Que tú pongas ese deseo en nuestras vidas como un niño para recibir la Escritura, para estudiar tu palabra, Señor, todos los días de nuestra vida y poder crecer en ella, Señor. Porque tú dices, tú mismo dices en tu palabra, escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Es en el estudio de tu palabra, Señor, que tú, Señor, seas preparando nuestro corazón como el corazón de Esdras. De cómo tu palabra dice que Esdras preparó su corazón para inquirir tu ley, para estudiar tu ley y para aplicarla
a su vida y luego enseñarla a otros, Dios. Que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros como iglesia, como cristianos, y que podamos tener un vivo celo por tu palabra y amar tu palabra, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?